Comenzaremos entonces esta clase dando algunas definiciones importantes, en tal sentido con respecto a las magnitudes escalares y vectoriales. Tenemos entonces que una magnitud escalar, podemos definirla como una magnitud escalar es un número real que nos permite tener una relación de valor numérico sin importar la dirección y el sentido de dicha magnitud. Ahora, algunos ejemplos de magnitudes escalares podríamos destacar la siguiente. Podríamos destacar la temperatura, el tiempo, la densidad, la masa y la longitud, entre otras magnitudes. Luego tenemos la definición de lo que es un vector. Ahora, definimos un vector como un segmento de recta orientado y dirigido, que posee un origen y un extremo. Ahora, en relación a los elementos de un vector podemos decir lo siguiente. En primer lugar, el módulo de un vector. Ahora, el módulo de un vector es la longitud del segmento que contiene a dicho vector, o en este caso el vector. Luego tenemos como segundo elemento, tenemos el punto de aplicación u origen. Ahora, en tal sentido, es el punto donde se considera aplicada la magnitud a quien el vector representa. Tenemos también como otro elemento la dirección de un vector. Ahora, la dirección está representada por la recta que une a dicho vector. Tenemos también otro elemento importante que es el sentido de un vector. El sentido de un vector está determinado por la punta de la flecha colocada en el extremo del vector, por lo cual el sentido puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Ahora bien, tenemos entonces la siguiente línea, o en este caso la siguiente recta. Y sobre ella ubicamos un vector. Vemos entonces el vector, el segmento determinado por A y B. Vemos entonces el origen del vector y vemos el extremo del vector. En este sentido, este vector, la longitud del segmento AB, se determina como el módulo del vector, en este caso AB, donde esta longitud la denominamos como el módulo, es decir, representa el valor de la magnitud del vector. Ahora, si tenemos en el plano cartesiano, en este caso X y Y representamos el siguiente vector, en este caso parte del origen, en este caso de coordenada 0, 0, y tenemos entonces este vector. Ahora, vemos entonces que el extremo, en este caso la punta del vector, y tenemos que parte, en este caso el vector, del origen. En este caso sería el punto de origen del vector. Ahora, vamos a ver lo relacionado a los vectores opuestos. Decimos que dos vectores son opuestos cuando tenemos igual módulo y dirección, pero tienen sentidos opuestos. Vamos entonces a ver el siguiente vector. En este caso tenemos el vector, en este caso tiene un sentido hacia la derecha y el vector es positivo. Ahora, el opuesto de dicho vector sería entonces el de sentido opuesto al vector A, que sería entonces en este caso menos A. Como podemos ver, tiene el origen a la izquierda, luego tiene el extremo a la derecha y vemos cómo se invierte, en este caso el origen de la derecha y el extremo hacia la izquierda. En este sentido, la sumatoria del vector más su opuesto siempre es igual a 0. Ahora vamos a ver lo relacionado con la suma de vectores. Ahora, nos dice, para sumar dos vectores, en este caso el vector A y el vector B, determinados, utilizamos los siguientes métodos. Entonces tenemos el primer método. El primer método se denomina la regla del triángulo y nos dice de esta manera. Este método consiste en que dado dos vectores, en este caso el vector A y el vector B, para hallar la suma de dichos vectores debemos trasladar el vector B de tal forma que su origen coincida con el extremo del vector A. Posteriormente se traza un vector desde el origen de A hacia el extremo del vector B. Luego, este vector obtenido representa entonces el vector suma, en este caso A más B.
Vamos a ver esto a través de una representación gráfica. Tenemos entonces el siguiente vector. Tenemos el origen del vector y tenemos entonces el extremo del vector. Luego tenemos otro vector, en este caso el vector b. Tenemos entonces el origen del vector y el extremo del vector. Ahora, ¿qué nos dice la regla del triángulo? Que debemos entonces unir, en este caso, el vector b con el extremo del vector a. Y lo hacemos entonces de la forma siguiente. Tenemos entonces el vector a, lo unimos con el extremo, es decir, hacemos coincidir el origen del vector b con el extremo del vector a. Posteriormente trazamos una línea desde el origen, en este caso, desde el origen del vector a hasta el extremo del vector b, tal como lo apreciamos acá. Posteriormente, este vector resultante representa la suma de los vectores, en este caso el vector a más el vector b. Ahora tenemos lo que es la regla del paralelogramo. Ahora, este método consiste en que si tenemos dos vectores, en este caso el vector a y el vector b, para hallar la suma de dichos vectores, primero debemos trasladar el vector b en su misma dirección y sentido, de tal forma que su origen coincida con el origen del vector a. Luego se traza por el extremo del vector b una paralela al vector a y por el extremo del vector b una paralela al vector b. El punto donde se cortan las paralelas representa el extremo del vector suma, en este caso el vector a más el vector b, el cual tiene su origen en el origen de los vectores sumados. Vamos a ver esto a través de una forma mucho más gráfica. Si tenemos entonces el vector a y tenemos un vector b y queremos entonces hallar la suma del vector a más el vector b y vamos a utilizar para ello entonces la regla del paralelogramo, entonces hacemos lo siguiente. Hacemos coincidir o trasladamos de forma paralela en sentido y dirección el vector b de tal forma que coincida con el origen del vector a. En este caso tenemos el vector a, lo hacemos entonces coincidir el vector b con el origen del vector b en traslación, siempre tomando en consideración el mismo sentido y la misma dirección. Posteriormente vamos a trazar una paralela, una línea paralela, en este caso del vector b, que va a tener el mismo módulo con respecto al extremo del vector a. Luego tenemos entonces, trazamos una paralela que va a tener la misma dirección y el mismo sentido y la misma longitud del vector b. Posteriormente vamos a trazar entonces una paralela del vector a sobre el extremo del vector b. En este sentido debe tener la misma longitud que representaría el mismo módulo del vector a. Posteriormente vamos a trazar una línea, una flecha en este caso, desde el origen de los vectores a y b hasta el extremo que coinciden ambas líneas paralelas. Y de esta forma entonces obtenemos este vector resultante, donde este vector resultante sería la suma de los vectores a más el vector b. Y de esta forma entonces hemos podido sumar los vectores, el vector a más el vector b, utilizando la regla del paralelogramo. Ahora vamos a ver la resta de vectores que nos dice. Para restar dos vectores, en este caso el vector a y el vector b, primero se debe trasladar el vector b en la misma dirección y sentido opuesto, de tal forma que su origen coincide con el extremo del vector a. Posteriormente se une el origen del vector a con el extremo del vector opuesto, en este caso menos b, obteniéndose el valor de a más menos b. En este caso la suma del vector a más el opuesto del vector b,
que representa la resta de los vectores A y B. Vamos entonces a ver esto de una manera gráfica. Tenemos entonces el vector A y queremos entonces restarle al vector B. Ahora, observamos entonces que primeramente debemos ubicar en este sentido, este vector B va al sentido hacia la derecha. Por lo tanto, su opuesto debe ser hacia la izquierda. Ahora comenzamos entonces la resta. Tenemos entonces el vector A y vamos a hacer coincidir el extremo del vector A con el origen del vector opuesto B. En este caso tenemos lo siguiente. Observamos entonces que el vector B, el opuesto, iría en dirección opuesta o en sentido opuesto en este caso. Luego vamos a unir desde el origen del vector A hasta el extremo del vector B el siguiente vector. Ahora bien, este vector resultante es la resta del vector A menos el vector B. Observemos entonces que para restar dos vectores, primero debemos colocar el vector, en este caso el vector A, luego ubicamos con sentido contrario, en este caso el vector B, que representaría su opuesto, y vamos posteriormente a unir el origen del vector A con el extremo del opuesto del vector B. Y de esta forma entonces podemos restar vectores. Ahora tenemos que estudiar lo relacionado con las componentes rectangulares de un vector. Tenemos en este sentido, dado un eje de coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas y un vector A, que tiene su origen en el origen de coordenadas, desde el extremo del vector A trazamos perpendicularmente a los ejes X y Y de esta forma obtenemos las componentes horizontal y vertical del vector, en este caso el vector A. Vamos entonces a ver esto de una manera gráfica. Tenemos entonces un eje de coordenadas, en este caso X y y sobre ese eje de coordenadas vamos a trazar entonces nuestro vector. En este caso tenemos el vector A. Ahora, necesitamos entonces hallar las componentes tanto en las coordenadas X como en las coordenadas Y de dicho vector. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a hacer proyecciones perpendiculares tanto en el caso horizontal como en este caso horizontal como vertical. Luego observamos entonces que la proyección de este vector, en este caso sobre el eje de las X, vamos a llamarla en este caso A sub X, donde A sub X representa entonces la proyección del vector A sobre el eje de las X. Posteriormente tenemos entonces, en el caso de el eje de las Y, tenemos entonces la proyección sobre dicho eje. Tenemos entonces que esto lo vamos a denominar A sub Y, donde A sub Y es la proyección del vector A sobre el eje en este caso de las Y. Observamos de igual forma que dicho vector, en este caso el vector A, tiene un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal X. Y también podemos descomponer este vector en función de el ángulo que forma con la horizontal y el módulo del vector A, que posteriormente lo haremos en clases posteriores. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.